Bienvenidos, amables televidentes. El sol no se ha ocultado aún por última vez. Mientras hay vida, hay esperanza. Y con la Biblia, con los estudios de la palabra de Dios, siempre tendremos la oportunidad de alimentar nuestra fe, de alimentar nuestra vida espiritual. Así que entonces, esa es la invitación. En este tiempo de reflexión es que cada uno de nosotros tenga la oportunidad de conocer el texto bíblico, amar al Dios de la Escritura que nos visitó en la persona de Jesús de Nazaret. Y hemos venido estudiando la vida de Saúl y la vida de David. Y David cometió una falta grandísima, que en vez de estar ocupado como rey en los tiempos de defensa, en los tiempos de litigios con otros países, se dedicó a las vacaciones del asueto y el ocio y cayó en pecado. Pero Dios, que todo lo ve, no aceptó esa conducta, como no acepta ninguna conducta pecaminosa. Dios no tendrá por inocente al culpable. Él en este momento está viendo todo lo que sucede. Él es paciente para esperar a ver si la gente se arrepiente y llega al conocimiento de la verdad. Bueno, ¿de qué manera? Linda pregunta. Dios disciplinó al rey David por su pecado con Jezabel. Ahí está en su texto, en el segundo libro de Samuel, capítulo 12. Ahí podemos ver claramente. Y mire usted, Dios le manda un profeta, Natán. Pero Dios espera que mediante la argumentación de Natán recapacite David sobre su falta. Y la historia es muy hermosa. Dice que Dios envió pues este hombre Natán y vino y le contó esta historia. Había dos hombres en una ciudad, uno rico y otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Su mascota era una corderita, la del pobre. Vino uno de camino al hombre rico de visita, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisarle al caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó, la guisó, la mató y se la ofreció a su visitante. El rico fue por la ovejita del pobre. Entonces, versículo 5, al oír esa historia el rey David se encendió su furor y le dijo a Natán: vive Dios, que el que tal cosa hizo es digno de muerte. Debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Mire usted qué historia. David había pecado, se había llevado la corderita de Urías Eteo, que tenía una sola esposa. Y David, que era el hombre rico, que podría disfrutar lo que hubiera querido, fue y tomó la esposa del soldado y después lo mandó matar. Entonces Natán, enviado por Dios, le contó esa historia. Al rico le cayó una visita y fue y le quitó la oveja al pobre para guisársela a la visita. Se enfureció el rey David y dijo: el que hizo tal cosa que muere y debe pagar la cordera 4 veces. Verso 7. Entonces le dijo Natán a David: tú
eres ese hombre. Así ha dicho Dios de Israel. Yo te ungí por rey de Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa por señor y te di mujeres. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Dios haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste a su mujer y mataste a Urías Eteo. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, porque tú me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuera tu mujer. Qué linda manera de Dios exhortar a David para que cayera en cuenta de su error. Lo puso frente a un caso hipotético, ¿no? De cómo un hombre que tenía su mascota, una cordera, se la quita el hombre rico porque no quiso sacrificar de todo su rebaño que tenía cantidad de corderos y de vacas. ¡Qué injusticia! Entonces David vio en eso abuso de poder. El que hizo eso merece morir, dijo. ¡Qué abuso de autoridad! ¡Qué manera tan parcial de manejar las leyes! ¡Qué forma tan atrevida de decidir que porque es rico puede disponer de todo como le place y quiere cuidar de su riqueza y va y le quita la corderita al otro? Eso no está pasando hoy también. Dios ve, queridos televidentes, Dios está al control. Él se enoja, maldito un pueblo que dé su dinero a la usura, y esto aquí hay una violencia financiera en nuestro país, bancos con impuestos y usura, deshonestidad y abuso de autoridad, todo eso lo vemos aquí. Y yo estoy molesto y la verdad siento, como dicen los españoles, coraje de ver tanta injusticia. Pero bien, ese fue el caso que le presentó Natán a David y ese fue el veredicto de David, y Dios le dijo, tú hiciste exactamente lo mismo. Y en el verso 9 le dice, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Dios haciendo lo malo delante de sus ojos? Todo aquel que cree que está en un puesto de autoridad y cree que la ley es para los otros y no para él, créame que está acumulando juicio. Créame, Dios no puede ser burlado. Todo el que abusa de sus puestos de influencia y autoridad está acumulando juicio e ira de Dios sobre usted. El que abusa de un puesto para maltratar a sus subalternos, o el que abusa sexualmente de sus subalternos, o el que se aprovecha de su posición de autoridad, ya sea un concejal, ya sea un ministro, ya sea un policía, ya sea un profesor de colegio, para usufructuar, para violar los principios, pues delante de Dios no tendrá por inocente al culpable. Yo me alegro con esa bienaventuranza que hay en el Sermón del Monte y dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque un día serán saciados. Y va a venir Jesús como el juez y vamos a tener que responderle a Él. ¿Qué ha hecho usted con la autoridad que le dieron de papá? ¿Descuidó su hogar y su responsabilidad? ¿Qué ha hecho usted con la autoridad que le han dado como mamá, como profesor? ¿Ha hecho lo de David, que se aprovechó de la corderita ajena, teniendo él una cantidad de corderos en su redil? ¿Por qué llegamos a esos atropellos y a esos abusos? Entreguémosle nuestras causas y las injusticias que sufrimos a un Dios que ve y que vendrá en poder y gloria para aplicar justicia. Pastor, es que esta mañana está haciéndole meter miedo a la gente. No, ningún miedo. Ningún miedo. Sencillamente usted es responsable de lo que está haciendo. Corrija y póngase en orden delante de Dios, así de sencillo. ¿Sabe cuál es el principio de la sabiduría, querido televidente?
el temor de Dios. La gente ha perdido el temor a Dios. Y hemos violado todas las fronteras de género se han violado. Ardemos en lascivia, hombres con hombres, mujeres con mujeres, comunidades LGTB. Estamos obligando a la gente a violar los principios que Dios estableció. Yo no tengo nada contra esa comunidad, pero Dios lo tiene todo contra ellos, porque Dios estableció 2 géneros. Y nosotros estamos violando todos esos principios. Estamos abusando por ignorancia de esos principios y esa autoridad de Dios. Entonces, estamos acumulando ira, estamos acumulando juicio. En este caso, del segundo libro de Samuel, léalo en casa usted. Cometió un error David, se aprovechó de su posición de rey, fue y se llevó la mujer que no le correspondía, mandó matar a su marido, y Dios, a través de Natán, lo puso en cintura. Y si usted sigue leyendo, ese hijo de esa relación adúltera murió, aunque Dios después le dio a David y a Betsabé un nuevo hijo, y fue Salomón. Que Dios nos dé la gracia de vivir con temor y reverencia frente a un Dios que lo ve todo y que es paciente para esperar, pero no tendrá por inocente al culpable. Volvamos a Él y recibimos su gracia, porque si seguimos de espaldas a Él, acumularemos juicio.